A ver, muchachos, muy buenas noches. Sí, el día de hoy, como ya vieron, vamos a realizar el cuestionario, el cuestionario este, número 2 del curso de filosofía. Vamos a hablar del periodo cosmológico, ¿sí? Vamos a resolver problemas que pertenecen al periodo cosmológico. Como ya lo vieron en la semana anterior, el día de ayer, ya hemos resuelto problemas del primer cuestionario, ¿sí? También ya hemos hecho la parte teórica del periodo cosmológico. No olvidarse que mañana a las 10 estaremos realizando la segunda parte de lo que vendría a ser la teoría del periodo cosmológico, exclusivo para todas aquellas personas que están en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Sí, muchachos? A ver, vamos a iniciar a responder estas preguntas. Y como yo les dije en el grupo, esta vez lo vamos a hacer al revés. Usualmente iniciamos desde el uno hasta la última pregunta, pero ahora vamos a iniciar desde la última pregunta hasta la pregunta número uno, ¿sí? A ver, vamos a iniciar. Los conocimientos de la filosofía tuvieron sus inicios en cómo se inició la filosofía, ¿sí? Yo sé que les he explicado los dos tipos de orígenes, el origen cronológico y el origen circunstancial. El origen cronológico, también llamado como origen histórico, y el origen circunstancial, o también conocido como el origen natural. A ver, ahora quiero que ustedes me digan, según según la pregunta número 11, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser la alternativa correcta, muchachos? A ver, ¿sí? Vayan respondiendo. Sí, espero su respuesta en el chat del grupo. Son preguntas fáciles, preguntas sencillas. A ver, muchachos, está fácil. A ver, nos dice, los conocimientos de la filosofía tuvieron sus inicios en, la A nos dice, las costumbres y mitos. La B, mitología y cosmología. La C, cosmogonía y tradición. La D, religión y naturaleza. La E, literatura e intuición. A ver, los conocimientos de la filosofía tuvieron sus inicios en, bueno, Jeff y Diana nos dicen que es la A, costumbres y mitos, ¿sí? Acá por deducción o por descarte, podríamos eliminar lo que vendría a ser la religión y la naturaleza. ¿Por qué? No tienen, no tienen tanta relación, en especial la parte religiosa, con los inicios de la filosofía. Sí, la parte religiosa vendría a tener, sería más afín con ya un periodo, perdón, una etapa de la filosofía que vendría a ser la etapa medieval. En cambio, también la E nos habla de la literatura y la intuición. Bueno, la literatura sí tiene mucho que ver con los conocimientos de la filosofía en sus inicios, por si acaso. ¿Por qué? Porque la literatura va a tener una parte mitológica, ¿sí? Acuérdense de Hesiodo, de Homero, ¿sí? Que nos van a contar muchas historias, muchos relatos mitológicos, ¿sí? En esa clase de literatura. Y la intuición ya saben que no pertenece al origen de la filosofía. Ustedes ya saben que o puede ser el asombro planteado por Platón, la admiración planteado por Aristóteles, la duda planteado por René Descartes y las situaciones límites planteadas por Karl Jasper. ¿Sí, muchachos? Así que la D y la E están descartados. La cosmogonia y la tradición, bueno, podrían ser, pero no estoy tan seguro en la C, ¿sí? Rach me dice la D. Bueno, ya el tema Rach ya hemos descartado la alternativa número D, pero las más probables están en la que vendría a ser la A y la B, ¿sí? En donde nos dice costumbres y mitos. Y la B nos habla de la mitología y la cosmología. Bueno, cabe recalcar que los que me dijeron la A tienen razón, ¿sí? Esa es la respuesta correcta, costumbres y mitos, ¿sí? En donde, como ustedes sabrán, antes de que suceda la filosofía, ¿sí? Antes de que inicie la filosofía,
¿En qué se fundamentaba todo tipo de explicación sobrenatural? En los mitos. De ahí vamos a avanzar a un conocimiento más racional, ¿sí? Para poder desarrollar la filosofía. Así que muy bien, muchachos, es la alternativa A. A ver, ahora la 10. La 10 nos dice, se considera el primer filósofo de la historia que es registrada y afirma que el agua es el principio de vida y de cambio. ¿De quién nos está hablando? Muy bien, Jeff. Nos está hablando de Tales de Mileto. ¿Sí? Tales de Mileto es considerado el primer filósofo bueno, de la filosofía occidental, según nos va a decir Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles nos va a decir de que Tales de Mileto es el primer filósofo. Y Tales de Mileto se va a señalar o se va a afirmar de que el principio de la vida y de cambio es el agua. También cabe recalcar que va a tener grandes aportes en lo que vendría a ser la geometría, como por ejemplo va a medir una de las pirámides muy importantes, que vendría a ser las pirámides que se encuentran en Egipto, ¿sí? Haciendo gala de sus conocimientos geométricos. De ahí vamos a tener la pregunta número 9. La pregunta número 9 nos dice que el origen de la filosofía se atribuye a que el hombre, ¿sí? El origen de la filosofía se atribuye a que el hombre. Jeff me dice que es la B. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué otras alternativas proponen, muchachos? Rach me dice que es la E. Lorena me dice que también es la E. A ver, muy bien, muchachos. A ver, lo que han hecho, lo que acaban de hacer es dejar dos alternativas, ¿sí? Que tienen, claro que tienen mucha relación. A ver, la A nos dice, buscó un conocimiento del ser. A ver, no, ¿sí? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el conocimiento o darle la explicación a los seres sí va a pertenecer más que nada al periodo de la filosofía en base a la ontología, ¿sí? El periodo ontológico o de los grandes sistemas, en donde vamos a encontrar a Platón y a Aristóteles. La C nos dice, quería conocer los astros. Bueno, en parte, ¿sí? En parte, no es totalmente cierto. Por algo el tema central del periodo cosmológico, ¿sí? En sus inicios también va a ser, el tema central se va a basar en lo que vendría a ser el cosmos, ¿sí? Los principios, por la búsqueda del universo, etcétera, etcétera. Pero no es que haya querido conocer los astros en sí, sino conocer su propio origen, ¿sí? De ahí nos va a hablar de que pensó en la realidad. Pensó en la realidad, bueno, en parte también, sí, porque va a haber una escuela conocida como la Escuela Jónico de Mileto, en donde nos va a explicar la naturaleza. Y la naturaleza que es parte de la realidad, pero es en parte, ¿sí? No, así que estamos descartando la A, la C y la D. ¿Cuáles son las que quedan? La B y la E. Nos dice eh, que necesitó explicar los fenómenos. Sí, sí, cabe recalcar que es, bueno, que en sus inicios la filosofía, bueno, en sus inicios todavía existía lo que es la parte mitológica, ¿sí? Todavía existía la parte mitológica, en donde daban explicaciones fantasiosas, como por ejemplo la creación del mundo, ¿sí? La creación del mundo. Por ejemplo, también vamos a tener lo que es la cosmogonía. Uno de los mitos también nos va a decir de que un titán llamado Atlas va a cargar el mundo, y cada vez que Atlas se cansaba o tenía un pequeño dolor en el hombro, ¿qué sucedía? De que el planeta Tierra pagaba las consecuencias, y gracias a ese dolor que tenía Atlas, la Tierra se movía un poco provocando los terremotos. Claro, ese vendría a ser el paso del mito a logos, ¿sí? En los orígenes de la filosofía.
Se atribuye que el hombre necesitó explicar fenómenos, en parte, ¿sí? Pero también sintió admiración por sí y por la realidad, ¿sí? Así que ustedes ya saben, yo les expliqué el origen de que vendría a ser el origen natural, también conocido como el origen circunstancial de la filosofía. ¿Sí? En el origen circunstancial vamos a tener a Aristóteles en su obra Metafísica, en donde nos va a explicar lo siguiente, de que el origen de la filosofía se produce gracias a la admiración, ¿sí? Gracias a la admiración, a una admiración provocada por algún objeto de nuestra realidad. ¿Sí? El origen de la filosofía se atribuye a que el hombre sintió admiración por sí y por la realidad, muchachos. ¿Sí? Si en cambio nos preguntara más que nada, basándose en el aspecto de lo que vendría a ser más allá del mito, ¿sí? Ahí sería la B. Pero si tomamos del punto de vista del origen circunstancial o natural, ¿cuál sería la respuesta? La E. ¿Sí? Así que vamos a marcar. ¿Sí, muchachos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? A ver. Ya les expliqué. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A ver. La E, me dicen ustedes. A ver, ya hemos descartado dos alternativas, ¿sí? Estamos entre la B y la E. A ver, muchachos. Ustedes me dicen que es la E, porque el hombre sintió admiración y por sí y por la realidad. Y en cambio, si hablamos del origen de la filosofía, según más allá del mito, sería porque necesitó explicar los fenómenos. Así que están seguros, muchachos, que es la E. Diana me dice, es la B y la E. No, Diana, tú sabes que en un examen de admisión tú solo puedes escoger una sola alternativa. Rach me dice, se queda con la E. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta, muchachos? Vamos, quiero verla. Vamos, colóquenla. Muy bien, muchachos, ¿sí? Los felicito. La respuesta correcta es el sentido de la admiración por sí y por la realidad. Muy bien. A ver, la 9, ¿sí? Perdón, vamos a la 8. Perdón. La 9. Según la tradición occidental, el primer filósofo fue. Según la tradición occidental, el primer filósofo fue. ¿Quién fue el primer filósofo, muchachos? Es algo fácil y sencillo que todo el mundo puede responder. A ver, vamos, muchachos. ¿Quién fue el primer filósofo? Muy bien, muchachos. El primer filósofo es Tales de Mileto. ¿Sí? Tales de Mileto es el primer filósofo. ¿Según quién? Según Aristóteles. ¿En qué libro? La Metafísica, ¿sí? Perdón. A ver, ahora sí. Creo que no se aprecia. A ver, esperen, vamos. Ya, ahora sí, vamos. Ya hemos terminado de ajustar. A ver, la 7. ¿Sí? La 7 ya es un texto para que. Un texto que es fácil de leer, fácil de comprender. No es muy difícil. A ver, la 7. En la antigüedad, era tarea de los filósofos buscar explicaciones racionales sobre el acontecer de los fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? De la naturaleza. El surgimiento de este tipo de explicaciones se le conoce como el paso, se le conoce como el paso del mito a logos. Pues bien,
¿En qué medida el mito posibilitó la aparición de la filosofía? Las alternativas nos dicen, la A nos dice, las ideas del mito sirvieron para ser comprobadas por la experiencia y con ello criticadas y superadas. En nada, puesto que constituían, perdón, dos temas completamente distintos, ¿sí? La C nos dice, en que sirvieron para que los filósofos repitieran los mismos contenidos del mito, aunque con otras palabras. La D, el mito influyó en la filosofía a través de su método racional. Y la E nos dice, el mito no influyó en la filosofía. ¿Cuál sería la respuesta correcta, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta correcta, muchachos? Vamos, muchachos. Está fácil. ¿Sí? A ver, me dicen que es la A, ¿sí? Me dicen que es la A. Cabe recalcar de que el mito y la filosofía sí tienen relación, ¿sí? Sí tienen una relación, así que vamos a buscar las respuestas que nos digan que sí tiene relación. A ver, la A sí nos dice que sí tienen relación. El mito sirvió para que ser comprobadas por la experiencia y con ello criticadas y superadas, ¿sí? De ahí vamos a tener en que sirvieron para que los filósofos repitieran los mismos contenidos del mito, aunque con otras palabras. Acá también nos está diciendo de que sí tuvieron relación. Y la D nos dice que también el mito influyó en la filosofía a través de su método racional. ¿Sí? Solo tenemos tres respuestas, la A, la C y la D, que nos hablan de que sí hubo relación entre el mito y la filosofía. ¿Sí? A ver, comencemos con la D. ¿Sí? El mito influyó en la filosofía a través de su método racional. A ver, muchachos, ¿ustedes creen que es racional pensar de que todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros vamos a dar explicaciones completamente racionales, creyendo de que un rayo cae porque Zeus estaba molesto? Nosotros vamos a creer de que los terremotos son producto de que Atlas tiene una pequeña dolor en su hombro, o, no, o son producto de los tsunamis son productos de que perdón, de que Poseidón quiere castigarnos. ¿Eso ustedes creen que es racionalidad? No, muchachos. O sea, el mito trata de explicar, o sea, dar orígenes mitológicos, ¿sí? O sea, cosas irracionales, ¿sí? O sea, el mito no posee un método racional. En cambio, la filosofía sí. El mito influyó en la filosofía a través de su método racional. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el mito no es racional. A ver, vamos a pasar a la C. La C nos dice en que sirvieron para que los filósofos repitieran los mismos contenidos del mito, aunque con otras palabras. No, eso completamente también es falso. Cabe recalcar que en el periodo cosmológico, ¿sí? Van a tratar de dar explicaciones a través de lo que vendría a ser el método experimental, ¿sí? O también a través de los sentidos, por ejemplo. Como, no, bueno, perdón, me equivoqué, no tanto en el método experimental, sino se van a basar en sus sentidos, como por ejemplo en la observación, ¿sí? Eh, ¿Por qué dije el método experimental, muchachos? Bueno, ese fue un error mío, ¿sí? Que quede bien claro, fue un error mío, ¿sí? Se basó más que nada en la experiencia, ¿sí? En la experiencia se basó. ¿Para qué? Para poder observar los distintos fenómenos que ocurrían en nuestra naturaleza. Tales de Mileto va a decir de que el agua es el principio de todo. ¿Por qué? Porque el agua, todo ser vivo necesita agua para vivir. ¿Dónde viven los peces? En el agua. Las plantas, ¿qué necesitan para crecer? Agua. Nosotros, ¿qué necesitamos para vivir? Agua. Cosas así, muchachos. Y como se aprecia a través de la observación. La A,
¿sí? A ver, bueno, la A nos dice, las ideas del mito sirvieron para ser comprobadas por la experiencia y con ello criticadas y superadas. ¿Sí, muchachos? Acá en la alternativa A es correcto, ¿sí? Todas las ideas de la etapa mitológica van a ser refutadas por muchos filósofos, por muchos pensadores, ¿sí? En donde cuando no, a ver, sí van a ser refutadas por muchos pensadores, con muchos filósofos, todas las ideas mitológicas. ¿Por qué? Porque los pensadores filosóficos van a tener ideas un poco más racionales basadas en la experiencia propia que ellos viven, ¿sí? Van a dar explicaciones, ¿sí? En donde incluso ellos van a aplicar algunos conocimientos filosóficos para dar ciertas explicaciones a lo que vendría a ser la filosofía. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta, muchachos? Muy bien, es la alternativa A, ¿sí? De ahí vamos a tener la pregunta número 6. La 6 nos dice, la diferencia entre el pensamiento mítico y el filosófico reside en que este último, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Jeff, Diana, bueno, me dicen la E, pero Rosmer me dice la D. A ver, vamos a resolver, ¿sí? A ver, la 6 nos dice, la diferencia entre el pensamiento mítico y el filosófico reside en que este último, a ver, la A nos dice, se ciñe a los hechos concretos. La D llega a certezas absolutas. La C describe y explica cosa por cosa. La D traduce conocimientos utilitarios y la E utiliza argumentos racionales, ¿sí? Como ya les voy explicando, el mito es algo irracional, ¿sí? Porque tendrías que ser una persona muy irracional para creer de que, de que hubo una guerra entre dioses, ¿sí? Que vendría a ser la titanomaquia, en donde se pelearon Cronos contra Zeus, ¿sí? Su hijo, y Zeus vendría a tomar el poder de todo el panteón olímpico, otorgando los mares a Poseidón, el reino de la muerte, o también conocido como el inframundo, a Hades, y Poseidón conservando su trono en el cielo, ¿sí? Siendo Poseidón, perdón, siendo Zeus, ¿sí? El que va a tener el trono en el cielo, y cada vez que Zeus tenga odio, cólera o algún resentimiento contra el pueblo de los humanos, ¿sí? Él se va a vengar, ¿sí? No va a lanzar algún rayo o alguna peste o alguna clase de tormento hacia la humanidad. Eso es algo, un pensamiento irracional. En cambio, nosotros ya sabemos de que los rayos se producen producto de cargas eléctricas, iones, bueno, eso ya viene a tallar más que el lado del punto de vista de la química y de la física. Sí, bueno, yo no tengo mucho que meterme ahí, no es mi campo, ¿sí? Pero es un conocimiento más en base a razonamientos, ¿sí? Utilizando métodos como vendría a ser el método científico, ¿sí, muchachos? A ver, así que la respuesta correcta, muchachos, es la E. La E es la respuesta correcta, porque nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento mítico y filosófico? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento mítico y filosófico? Es que el pensamiento filosófico sí utiliza argumentos más racionales que el pensamiento filosófico, muchachos. ¿Sí? A ver, ahora avanzamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5, ¿qué nos dice, muchachos? A ver, quiero ver sus respuestas antes de resolverla. ¿Sí? Vamos, muchachos, sus respuestas. Vamos, muchachos. Bueno, la señorita Diana nos dice que es la A. Bueno, muchachos, vamos. eh, bueno,
Tristemente, muchachos, ya se va a acabar la transmisión, ¿sí? Ya se va a acabar la transmisión. Así que, muchachos, voy a dar por terminada esta pequeña parte. Si quieren continuar, por favor, no olviden unirse al grupo de WhatsApp en donde nosotros enviamos la invitación, ¿sí? Pueden unirse al número de WhatsApp que es el 980-613-936, ¿sí? No olvidarse que todas estas clases también son grabadas hasta cierta parte, hasta cierto punto, y el resto solo es exclusivo para los que están en nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo gratis en donde solo se hacen clases vía transmisión en lo que vendría a ser la aplicación Zoom, ¿sí? Así que muchachos, bueno, esto es un corte y volvemos, ¿sí? Por favor.